Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que titula La literatura durante la colonia. Cuando hablamos de este tema es importante que nos situemos en la etapa colonial que va a iniciar pues a partir de 1492 con el descubrimiento de América. No olvides que Cristóbal Colón fue un personaje que en uno de sus viajes pues descubre un nuevo territorio al que ahora lo conocemos como Sudamérica. Entonces, cuando hablamos de esta literatura, vamos a hablar de diferentes etapas que se vivió durante este proceso de colonización y entre medio de este proceso, pues van a ser uno de los textos literarios más famosos que se titula Las Crónicas de Indias. Bien, sin más que decir, vamos a comenzar siempre conceptualizando qué son las Crónicas de Indias. Estas crónicas pueden definirse como narraciones testimoniales, es decir, contados por la misma persona que los ha vivido, que sirvieron para justificar de alguna manera los detalles de los viajes que se han realizado a este nuevo mundo. No te olvides que cuando llegan los colonizadores, pues comienzan a observar, comienzan a explorar el nuevo mundo y todo esto que estaban realizando pues debía ser también contado, debía ser mandado hacia los reyes católicos. Por lo tanto, estos escribían pequeñas crónicas de lo que estaban viendo durante los viajes y exploraciones en el nuevo mundo. Estas pequeñas muestras de literatura nos dieron a conocer distintos puntos de vista durante estas tres etapas históricas que sufre el continente americano durante el siglo XV. Estamos hablando de que el descubrimiento de América tiene tres etapas importantes, que es el descubrimiento, la conquista y la época colonial. Las crónicas de India se pueden clasificar de varias maneras. Vamos a hablar de la principal, que nos habla de las crónicas de carácter militar, de carácter religioso y las crónicas literarias. Se les llama crónicas de carácter militar porque van a contar etapas del descubrimiento y la conquista de América de manera detallada. Es decir, en estas crónicas los autores por lo general eran militares o exmilitares que pues venían a contar las batallas que tenían con los indígenas, venían a contar las luchas que tenían durante los viajes. Por lo tanto eran específicas contando sobre la guerra, la lucha o algún tipo de discusión que había. Luego tenemos las crónicas de carácter religioso, que relataban costumbres y tradiciones de los indígenas y de la instrucción religiosa de España, o sea, el catolicismo que se estaba imponiendo en el Nuevo Mundo. Estas crónicas han sido escritas específicamente pues por religiosos, por misioneros que llegaban al Nuevo Mundo y comenzaban a traer, a contar, a escribir lo que les contaban los demás para poder mandarlo también hacia España. Uno de los representantes más grandes en esta clasificación es el fray Bartolomé de las Casas, que también estaba encargado de recuperar la cultura, la mitología de los pueblos que estaban siendo colonizados. Y por último tenemos a las crónicas literarias, que como dice su nombre, relatan de manera puntual cómo era el mundo antes de la llegada de los españoles, cómo fue el proceso de la conquista y la colonia, y lo hace de manera testimonial, ya que es uno de los escritores más representativos de una crónica literaria. Justamente va a ser el Inca Garcilaso de la Vega y Alfonso de Ercilla y Zúñiga. Cuando hablamos de las crónicas literarias, hablamos no solamente de contar las batallas, de contar las costumbres, las tradiciones o la imposición de la religión, sino que en las crónicas literarias teníamos toda una mezcla de estos tres porque eran las más completas. Pero ¿qué características tienen las crónicas históricas? ¿Qué características tienen estas crónicas de Indias? Primero, las crónicas de Indias describen la naturaleza tropical de América. No te olvides que cuando los colonizadores llegan, pues la tierra donde ellos vivían es muy diferente a la tierra de Sudamérica. Por lo tanto, relataban de manera maravillosa, ya sea literal o mágica, todo lo exótico y exuberante que habían descubierto en el Nuevo Mundo. La tierra, los árboles, las plantas, las personas, todo lo que ellos podían ver, pues era descrito de manera maravillosa. También se encargaron de documentar y de comparar el Nuevo Mundo con el mundo antiguo. Los españoles vivían en constante comparación de por qué era tan diferente el lugar donde ellos residían, de donde habían venido, con este nuevo lugar que habían encontrado. Era importante estas comparaciones porque eran referentes para poder ver cómo era la realidad europea y cómo era la realidad de estos indígenas que habían sido descubiertos en ese instante. En España, cuando estamos hablando de
de la cultura, de la ciencia en esa época, pues muchas personas, muchas comunidades del mundo pensaban que el mundo era pues plano. Cristóbal Colón y también otros personajes pensaban y aseveraban que pues el mundo no era plano, sino que era circular o esférico. Por lo tanto, Cristóbal Colón logra comprobar la teoría de la redondez de la Tierra gracias al descubrimiento de América. Esto Cristóbal Colón lo va a explicar en su diario de los viajes que realiza y donde va a contar, ¿no?, que si al final no es plana, tiene una forma esférica, por lo tanto no hay un fin específico, sino que hay una vuelta completa. Y por último, los escritores de las crónicas históricas de Indias, pues mezclaron la realidad con la fantasía. Pese a que podamos decir que las crónicas eran pura fantasía o realidad pintada de fantasía, ambos están entremezclados. Hay tanto realidad de lo que pasaba, hay fantasía de lo que se contaba, lo que le contaban también a estos escritores, a estos cronistas. Por lo tanto, todo lo que se contaba era maravilloso para el cronista. El Nuevo Mundo era un lugar pues mágico, idílico. Por lo tanto, la valoración literaria alteraba un poquito la realidad, pero también mantenía los hechos reales, pintándolos de fantasía. Estos relatos se van a ver más entremezclados, más claros, en una obra que titula La Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga, donde vamos a encontrar pues las maravillas de las crónicas de Indias y van a ser relatadas siempre de manera ordenada, ¿no? Es decir, en estas tres etapas principales que son el descubrimiento, la conquista y la colonia. Pero, ¿qué temas se han abordado en las crónicas de Indias? Primero, el descubrimiento. Es decir, se abordan los viajes de Cristóbal Colón, se describe el paisaje que ellos descubrieron en el Nuevo Mundo, la flora y la fauna que estaba imperando en el lugar nuevo que habían descubierto. La destrucción de todo lo construido antes de la colonia. No te olvides que no todos los colonizadores llegaron con buenas intenciones, por lo tanto la mayoría de los... No había libros en los pueblos indígenas que habitaban, pero sí había rocas, caparazones de animales, habían cueros con algunos dibujos que eran parte de la literatura. Pero como los colonizadores pues llegaron justamente a conquistar todo lo que había, pues destruyeron mucho de ese material. Por lo tanto, también en las crónicas de Indias se habla sobre esta destrucción de lo que había sido los pueblos antes de la colonización. También es muy palpable la transculturación por parte de los españoles hacia los pueblos indígenas que existían en el Nuevo Mundo. Esta transculturación consistió específicamente en cambiar su religión, cambiar su idioma, su lengua y cambiar su historia. La transculturación fue un proceso bastante largo, bastante pesado, porque no te olvides que los pueblos indígenas pues no dieron su brazo a torcer rápidamente, sino que comenzaron a liberar batallas, comenzaron a pelear por lo que ellos querían. Por lo tanto, la transculturación por parte de los españoles hacia los pueblos indígenas pues fue muy fuerte. Trataron de cambiar todo lo que ellos eran para imponer lo que ellos habían traído con la colonización. Y el mestizaje fue uno de los elementos más notables. Cuando hablamos de mestizaje, hablamos de mezcla de razas, ¿no? Españoles con los indígenas, un mestizo con un indígena, un mestizo con un español, y comienza a hacerse el mestizaje dentro de lo que es Latinoamérica, creando lo que ahora somos. ¿Qué mentalidad tenían los cronistas y los conquistados en este periodo histórico? Hablamos de que descubrieron, de que ellos pudieron explotar ciertas cosas. No te olvides que para los pueblos indígenas, los mayas, aztecas, los incas, el oro no era un metal valioso, era un metal común. Entonces, cuando los conquistadores llegan, pues ellos tenían una mentalidad medieval. ¿A qué nos referimos con ello? A que ellos querían dominar, querían educar a los salvajes que habían descubierto. Por lo tanto, ellos querían adoctrinarnos en la religión. ¿Qué religión era la que ellos profesaban? Pues la católica. No te olvides que Isabel la Católica, la reina de España, entonces pues mandó a esos conquistadores no solamente a luchar por las tierras, sino también a adoctrinar, a ayudarnos a ser mejores. Los conquistadores, como cualquier persona, tenían un pensamiento de superioridad, ya que ellos tenían ventaja en la guerra, podían causar más miedo a los indígenas, tenían fuerza, tenían opresión, además que tenían las famosas armas. Si bien es cierto que los pueblos indígenas contaban con armas, pues no eran armas de fuego como los que habían traído los conquistadores.
En cuanto a los conquistados, su mentalidad era fatalista, ellos ya sabían lo que iba a pasar, quizás dilucidaban un final. Sin embargo, no es lo que ellos han imaginado necesariamente. Ellos pensaban que era el fin del mundo, era el apocalipsis en ese momento. Por lo tanto, su mentalidad era como ahora sí vamos a morir todos. Además, creían que los dioses los habían abandonado porque no habían sacrificado la cantidad de humanos necesaria. Por lo tanto, los rituales religiosos que se realizaban, todo esto influido en la creación de una literatura que en un principio fue muy fantasiosa y alejada de la realidad, pero que poco a poco comenzó a ser más fiel a los hechos reales y a realmente contar lo que estaba sucediendo en el periodo de la colonización. ¿Qué autores y obras vamos a tener dentro de las crónicas históricas de Indias? En cuanto a las crónicas de carácter militar, vamos a tener primero a Cristóbal Colón con su obra que era su diario de viaje, que se había enviado a los reyes católicos en España. Hernán Cortés con su obra Cartas de Relación sobre el descubrimiento y la conquista de Nueva España, también la carta dirigida al rey Carlos V, donde pues contaba lo que estaba sucediendo, las batallas que estaban teniendo con los indígenas que habitaban. Bernal Díaz del Castillo con su obra Historia verdadera de Nueva España, que también contaba no solamente lo que es la colonización, sino lo que estaban realizando los colonizadores para lograr ese cometido. Las crónicas de carácter religioso de Fray Bartolomé de las Casas con su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias de 1542 y el Fray Bernardino de Sahagún con su obra Historia general de las cosas de la Nueva España, ¿no? Lo que ellos ya veían desde un punto de vista muy diferente a los que eran de carácter militar. Y en cuanto a los de carácter literario, vamos a tener a Gonzalo Fernández de Oviedo con Historia general y natural de las Indias, contando todo lo que es la botánica, las plantas, la tierra. El Inca Garcilaso de la Vega con su obra cumbre, que es Comentarios Reales, donde se habla acerca de no solo de la tierra, la geografía, también se habla de los dioses, se habla de su comportamiento, de su vestimenta. En esta obra, que es una de las más completas, vamos a tener cómo veía el conquistador a estos indígenas que estaban siendo en proceso de colonización. Y Alonso de Ercilla y Zúñiga con su obra La Araucana. Estas obras han sido las más importantes dentro de la época colonial. A ellas se les llama las crónicas de Indias porque cuentan de manera pormenorizada todo lo que sucedió en este proceso de colonización. Muy bien, espero que eso te haya sido de mucha ayuda. Gracias por tu atención.